Continuando con la fase preanalítica, el día de hoy vamos a hablar del llenado de solicitudes de laboratorio o pedidos de laboratorio. Antes de iniciar la charla, quiero informarles que aquellos profesionales de la salud que ya no hagan uso de este documento físico, sino que tengan sistemas informáticos, por favor, si se van a aburrir, pues salten a las diapositivas y cambien a la siguiente charla, y los que desean aprender un poco más pues se pueden quedar. Un pedido de laboratorio o solicitud de laboratorio es una herramienta clínico-quirúrgica que bien utilizada conduce a la confirmación diagnóstica oportuna, pero a su vez también es un documento médico legal en el cual debe constar la información verídica, tanto de datos del paciente, datos del médico y los diagnósticos presuntivos o definitivos. Este es un pedido de laboratorio básico, ¿sí?, que consta de un encabezado, en la parte inferior el listado de analitos que desea seleccionar y a un lado o en la parte inferior la información del médico solicitante, ¿sí? En la clase anterior ya hablamos de qué es descartar o qué es confirmar solicitando pruebas de laboratorio. Entonces ya está en ustedes como profesionales de salud inclinarse por uno u otro. Igual cualquiera de las dos situaciones son aceptadas siempre y cuando sepas utilizarla de la mejor manera, porque si las utilizas de forma inadecuada podrías conllevar a la mala utilización de pruebas y al agotamiento de recursos de la institución de salud en la cual trabajas. Es importante que el pedido de laboratorio sea llenado con letra legible, ¿sí? Y a eso me refiero, a que aquí no se debe validar la famosa letra del médico, ¿sí? Esa letra que escriben garabatos, que ha conducido a muchas iatrogenias, ¿sí? Por favor, letra legible, nombres completos, número de identidad, diagnóstico presuntivo definitivo, seleccionar los analitos que estén acordes a los diagnósticos señalados en el encabezado. Y no se olviden de la firma y sello del médico solicitante en la parte inferior. En aquellos hospitales en los cuales constan de sistemas informáticos, pues ustedes la tienen un poco más fácil, porque simplemente sería la selección de analitos con relación a los diagnósticos presuntivos o definitivos seleccionados. Este es un ejemplo claro de un pedido de laboratorio lleno, ¿sí?, de forma casi correcta. Y digo casi correcta porque colocan el diagnóstico, los datos del paciente que no les puedo señalar, seleccionan el analito, ¿sí?, como vemos aquí, pero no colocan las líneas verticales sobre los analitos que no desean seleccionar, porque recuerden que hay familiares de pacientes o pacientes que rellenan los pedidos con analitos que no ha solicitado el médico. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, por favor, siempre colocar una línea vertical en los analitos que no van a seleccionar. Un ejemplo de una solicitud mal llena. ¿Sí? Todo médico solicitante de pruebas de laboratorio debe saber de condiciones preanalíticas que hablamos la clase anterior. Sí, en este caso tengo un pedido en el cual me seleccionan o me solicitan secreción vaginal y urocultivo. Entonces yo no puedo seleccionar para el mismo día o solicitar para el mismo día estas pruebas. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la secreción vaginal no requiere de aseo genital, mientras que el urocultivo sí. Y sobre todo si voy a cultivar una orina, requiero que esos genitales estén con toda la asepsia posible, ¿sí? Entonces, por favor, siempre cuando vayan a solicitar estas dos pruebas en dos pedidos, para que el laboratorio les pueda asignar dos turnos distintos. Aquí tenemos dos ejemplos de dos pedidos solicitados desde emergencia. En el que les selecciono aquí es un paciente que acude a las 5 de la mañana con dolor precordial, al cual le solicitan troponinas, pero
el médico le dice al paciente que se vaya a tomar las muestras de sangre del laboratorio y luego se vaya a su casa y acuda por la mañana en el siguiente turno para que le observen los resultados. ¿Ustedes consideran que esta es una acción correcta del médico? Pues no, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una sintomatología urgente, ¿sí? Urgente, jamás puedo enviarlo a casa, ¿sí? Tengo que primero cerciorarme de que en verdad este paciente no cumple los criterios de un infarto para poder mandarlo a la casa, ¿sí? Y este es otro caso de una embarazada que acude a la consulta con dolor en hipogastrio, le solicitan un hemo, pero miren lo que por lo general hacen los médicos. Enviar ya al paciente al laboratorio, pero ya con antibióticos, con una receta para que el paciente se automedique antibióticos sin tener todavía los resultados del hemo. Y adivinen qué, la paciente se fue a su casa y cuando estuvo el resultado del hemo, resulta que esta paciente no tenía infección de vías urinarias, sí bacteriana, sino que tenía una infección por hongos. Entonces la paciente se fue a su casa sin tratamiento y posiblemente venga a la consulta por emergencia con sintomatologías mucho más graves. Acá tenemos una solicitud con el llenado o la ausencia de llenado del diagnóstico en el pedido, que esto es lo más habitual. Sí, nunca nos ponen el diagnóstico y luego nos solicitan un sinnúmero de pruebas que no sabemos ni para qué porque desconocemos el diagnóstico y esto sí es o encamina a un laboratorio a la bancarrota o al agotamiento de recursos en pacientes que no ameritan y cuando lleguen pacientes que ameriten de estas pruebas ya no vamos a tener. Otro pedido sin diagnóstico, nos colocan control y asimismo lleno el pedido de pruebas que no sabemos con qué fin fueron solicitadas porque desconocemos los diagnósticos presuntivos. Aquí tenemos una solicitud en la cual colocan un CIE-10 de un diagnóstico, pero ni yo que soy médico me sé todos los CIE-10. Imagínense los profesionales técnicos del laboratorio, sí, por favor. Lo ideal es colocar el diagnóstico y el CIE-10 a un lado. Siguiente, aquí tenemos, miren, un paciente en el cual le colocan en el diagnóstico presuntivo una gastroenteritis, pero no solicitan la prueba base para una gastroenteritis. El paciente está con diarrea, pues no solicitan el coprológico. Solo solicitan un montón de pruebas que yo creo que no tienen nada que ver con el diagnóstico presuntivo solicitado y a esto es que me refiero con el agotamiento de recursos de la institución. Este de aquí es un paciente que no puedo enseñarles con mucho detalle, pero si se dan cuenta aquí es una letra ilegible, ¿sí? No se entiende los nombres del paciente, los números de identidad y con este paciente se tuvo que retrasar el diagnóstico hasta ir a comprobar todos los datos del paciente en la sala de urgencias. Por ejemplo, es uno de los errores más comunes que suelen llegar al laboratorio en cuanto a las solicitudes de analitos. Sí, es muy habitual que los médicos se confundan de parámetro, ¿sí? Con relación a ciertos diagnósticos presuntivos. Por ejemplo, este es un diagnóstico de hipotiroidismo, una sospecha diagnóstica, y solicitan paratormona de forma errónea. Sí, gracias a Dios nos dimos cuenta y pudimos llamar al médico y cambiar PTH por FSH, ¿sí? Más FT3 y más FT4, ¿sí? Todo este camino recorrido, ¿sí? Por parte del laboratorio clínico en avisar al personal médico cuando se equivocan. También es un trabajo que nadie ve y nadie resalta y nosotros trabajamos por el bienestar del paciente, pero es para que se den cuenta que en el mundo de la salud no todo es perfecto, ¿sí? Sí hay equivocaciones que pueden costar la vida de los pacientes
Y miren, por ejemplo, la TSH es la piedra angular para estos diagnósticos, para diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades, ¿sí? En este caso, si no se hubiese corregido, el paciente tendría que esperar un mes o 3 meses para dar seguimiento a su enfermedad, ¿sí? Así que tener mucho cuidado. En este paciente, por ejemplo, nos colocan aquí un diagnóstico presuntivo de infección de vías urinarias, pero le solicitan tiempos de coagulación, que es lo más habitual. Y esto no está correcto, ¿sí? Porque cuando lleguen pacientes que ameriten solicitudes de tiempos de coagulación para alguna cirugía de emergencia, no vamos a tener estos analitos porque los están agotando con diagnósticos que no ameritan. A continuación, tenemos una solicitud médica cuyo encabezado está bien, ¿sí? Solicitud de analitos bien, pero miren, el paciente llega con una solicitud sin firma ni sello de médico. Entonces, este pedido se invalida porque como es un documento médico legal y aquí no hay médico responsable, pues en el laboratorio se asume que esto es llenado por el paciente y no por un profesional médico. Este de aquí es un pedido en el cual no coincidían los datos del paciente del número de identidad con los nombres que se habían ubicado aquí, por lo tanto también se rechazó este pedido. Aquí, por ejemplo, es muy habitual que nos coloquen los diagnósticos presuntivos por los que llegan los pacientes a la emergencia, pero no colocan sus diagnósticos de base. Ustedes saben que todo paciente con portador del virus HIV o que tienen el síndrome de inmunodeficiencia humana tienen el código B24, así como CIE10, ¿sí? Si quieres guardar la información del paciente en cuanto al diagnóstico, solo en este caso se permite que coloquen solo el CIE10 porque este código sí es conocido por todo el personal de salud. Cuando quieran solicitar cultivos, siempre en los pedidos colocar si se inició ya esquema antibiótico al paciente, el nombre del antibiótico, la fecha de inicio, la fecha de fin, entre otros datos que consideren relevantes, ¿sí? Ojo, por lo general ahora tienen la costumbre de solicitar cultivos por emergencia, ¿sí? Y si es un paciente ambulatorio, no se recomienda. ¿Por qué? Porque estos pacientes a la hora de la emergencia no llegan con sus genitales previamente aseados. Entonces, esta orina tiende a estar contaminada, por lo que se solicita de la manera más comedida que en la misma emergencia se le asigne un turno al paciente al día siguiente para que para ingresar esa muestra con las condiciones preanalíticas requeridas, ¿sí? Pero sí se debe solicitar cultivos por emergencia en pacientes que cumplen con criterios de hospitalización y cuyo criterio de hospitalización, bueno, es una infección. Entonces, sí, por favor, si van a solicitar un urocultivo, tratar de coger la muestra con sonda vesical o punción suprapúbica, no orina espontánea, porque estas orinas van a estar contaminadas y el crecimiento que va a salir allí va a ser un crecimiento bacteriano que no debe ser relacionado con infección, sino con contaminación del área genital. Entonces, para finalizar, tenemos aquí un pedido lleno de forma correcta, ¿sí? Encabezado correcto, lleno correctamente, los analitos seleccionados, ¿sí? La línea vertical que se les ha dicho y la firma y el sello del médico que está cubierto aquí, ¿sí? Eso es todo con cuanto al pedido. Sí, como sabemos que es una herramienta que bien utilizada conduce a la confirmación diagnóstica, por favor tratemos de hacer en la medida de lo posible lo más correcto posible, ¿sí? El llenado. Eso es todo, nos vemos en la siguiente tutoría. Hasta luego.